Hola a todos. En este video hablaremos sobre la materia de sistemas operativos. Tres temas que están dentro de la materia, que es la generación de computadores, la generación de procesadores y la generación de los sistemas operativos. Empezaré por hablar de la generación de computadoras. Dentro de la primera generación, que va desde 1951 a 1958, se puede decir que en esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades que poseían las computadoras. Todo esto como resultado de un estudio que se realizó en los Estados Unidos, en el que se determinó que con 20 computadoras se saturaría el mercado del país dentro del campo de procesamiento de datos. Estas máquinas tenían varias características. Una de ellas es que usaban tubos al vacío para procesar información. También usaban tarjetas perforadas para la entrada de datos y los programas. Estas computadoras eran bastante grandes y utilizaban una gran cantidad de electricidad, por lo que generaban gran cantidad de calor, pero aún así eran lentas. Estas computadoras llegaban a costar hasta $10,000. Dentro de ellas se comenzó a utilizar el sistema binario para la representación de datos. En la segunda generación, que va desde 1959 a 1964, esta generación las computadoras se reducen de tamaño y también el costo disminuye. Aparecen varias compañías y las computadoras eran bastante avanzadas para la época en la que se encontraban. Algunas computadoras se programaban con cintas perforadas y otras por medio de cableado dentro de un tablero. Dentro de las características de esta generación, por ejemplo, se usaban transistores para procesar información, y estos eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío utilizados en la primera generación. También se utilizaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones, cantidad de calor, y eran sumamente lentas, al igual que en la primera generación. En esta generación ya se desarrollan nuevos lenguajes de programación, como lo son COBOL y Fortran, los cuales eran bastante accesibles. También surgieron las minicomputadoras y los terminales a distancia. Pasando a la tercera generación, que va de 1964 a 1971, dentro de esta generación emergió con el desarrollo de circuitos integrados, en las que se colocan miles de componentes electrónicos dentro de una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, también más rápidas, desprendían menos calor que sus antecesoras y eran más eficientes. El PDP-8 de la Digital Equipment Corporation fue el primer mini ordenador. Dentro de las características de esta generación tenemos que se desarrollan los chips para almacenar y procesar información, igual que los circuitos integrados que recuerdan datos y almacenan la información como cargas eléctricas. También surge la multiprogramación y emerge la industria del software. También estas computadoras consumían menos electricidad, por lo que generaban menos calor. Se desarrollaron circuitos integrados para procesar información. En la cuarta generación, que va de 1971 a 1982, aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Estos son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Las microcomputadoras con base en estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. Es aquí donde nacen las computadoras personales, que
han ido adquiriendo proporciones enormes y que han tenido una gran influencia en la sociedad en general sobre la llamada revolución informática. Dentro de las características de esta generación tenemos, como ya dije, el desarrollo del microprocesador, así también como se colocan circuitos dentro de un chip y se reemplaza la memoria de anillos utilizada anteriormente por la memoria de chips de silicio. Se desarrollan las microcomputadoras o las computadoras personales o PC conocidas comúnmente, así como también se desarrollan las supercomputadoras. Dentro de la quinta generación también tenemos la inteligencia artificial. Esta generación va de 1983 hasta el presente. Debido a la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con que se manejan las computadoras. Aquí surge la competencia internacional por el dominio del mercado de la computación, en la que se perfilan dos líderes que, sin embargo, aún no alcanzan el nivel que se desea: la capacidad de comunicarse con la computadora en un lenguaje más cotidiano y no a través de códigos. Dentro de las características de esto podemos decir ya que se obtiene en las computadoras una mayor velocidad, así como también se aumentó la capacidad de memoria. Contiene un multiprocesador y máquinas que se activan por la voz que pueden responder a palabras habladas en diversas lenguas y dialectos, así como también tiene una capacidad de traducción entre lenguajes y, por ejemplo, tienen características de procesamiento similares a las secuencias de procesamiento humano. A continuación, mi compañera les va a hablar sobre lo que es la generación de procesadores. Hola chicos, mi nombre es Carla Vallejo y les voy a hablar sobre la generación de procesadores. La generación de procesadores se divide en procesadores tipo Atom, que son procesadores de bajo consumo energético y están diseñados para usarse en netbooks y otros dispositivos de cómputo. Los Celeron están diseñados para su uso en computadoras de escritorio o PC. Los Pentium son procesadores de doble núcleo energéticamente eficiente y diseñados para computadoras de escritorio. Los procesadores Core son procesadores de doble núcleo energéticamente eficientes y diseñados para computadoras. Los Xeon o Titanium son procesadores especializados en máquinas que su trabajo principal es la red. Cuando hablamos de los tipos de procesadores por núcleos, aparecen los procesadores de un solo núcleo, cuyos referentes son 286, 486, Pentium, Pentium 2, Pentium 3. Cuando hablamos de procesadores de dos núcleos, aparecen los procesadores de dos núcleos, que actúan cooperando en cierta medida al distribuirse en diversos procesos entre cada uno de los dos núcleos. Un ejemplo es Core 2. Los procesadores de 4 núcleos son procesadores que en un solo key de procesadores poseen 4 unidades físicamente de procesamiento de datos, y los procesadores multinúcleos son como un ejemplo Core i7, Core i5, y hablamos también de hoy los procesadores de 12 y 16 núcleos. Cuando hablamos de los tipos de almacenamiento, aparecen todos los elementos que nos permiten guardar información, que viene a ser el disco externo, memoria ROM, memoria RAM, disquete, CD-ROM, CD-ROM, DVD-ROM, PC card, flash card, que son por lo más general y comúnmente los usamos. Los tipos de buses vienen dados entre buses de dirección, buses de datos y bus de control. Los buses de direcciones son este bus unidireccional debido a que la información fluye en una sola dirección. Los buses de datos son bidimensionales, pues los datos pueden fluir hacia o desde del CPU. El bus de control, este conjunto de señales se usan para sincronizar las actividades y transacciones con los periféricos del sistema. Aquí hay un vivo ejemplo de cómo trabajan los buses. El bus de control aparece en los dispositivos de entrada y de salida. Los buses de direcciones y el bus de datos va directamente uniéndose a la memoria. Sistemas operativos. Un sistema operativo es un conjunto de programas integrados que tiene como objeto
aprovechar el hardware de una computadora y utilizarlo en forma segura y eficiente. Para lograrlo se puede resumir las siguientes funciones básicas. Gestionar los recursos de hardware de la computadora. Ser una interfaz entre el usuario y la computadora. Ser la plataforma para los programas de aplicación del usuario. El concepto de sistema operativo surge en la década de los 50. El primer sistema operativo de la historia fue creado en 1956 para un ordenador IBM 704. El primer sistema de entrada y salida fue creado por Robert Patrick y Owen Mock. En 1945 a 1955 se crean los tubos de vacío. En esos primeros días un grupo singular de personas diseñaba, construía y programaba, y daba mantenimiento a cada máquina. Toda la programación se realizaba en lenguaje de máquina absoluto y con frecuencia se utilizaban conexiones para controlar las funciones básicas de la máquina. Los primeros sistemas operativos eran extraños o no se conocían. De 1955 a 1965 surgen los transistores y los sistemas por lotes. De 1965 a 1980 surgen los circuitos integrados y la multiprogramación. En 1980 a 1990 nace MS-DOS escrito por Microsoft para el IBM PC y otras computadoras que utilizaban el CPU Intel. Sistemas por lotes. Los sistemas operativos por lotes procesan una gran cantidad de trabajos con poca o ninguna interacción entre los usuarios y los programas en ejecución. Cuando estos sistemas son bien planeados pueden tener un tiempo de ejecución muy alto, porque el procesador es mejor utilizado y los sistemas operativos pueden ser simples, debido a la secuencialidad de la ejecución de los trabajos. Algunas características de los sistemas operativos por lotes son los siguientes. Requiere que el programa, datos y órdenes al sistema sean remitidos todos juntos en forma de lote. Permite poca o ninguna interacción con el usuario. Mayor potencial de utilización de recursos con procesamiento serial simple. Es convenientemente para programas de largos tiempos de ejecución. Sistemas por lotes multiprogramados. Soporta la ejecución de dos o más trabajos activos al mismo tiempo. Su objetivo es tener varias tareas en la memoria principal. Las características de un sistema operativo de multiprogramación son las siguientes. Mejora la productividad del sistema y utilización de recursos. Multiplex recursos entre varios programas. Soporta a múltiples usuarios. Requiere validación de usuario para seguridad y protección. Estos sistemas operativos se caracterizan por tener múltiples programas activos, compitiendo por los recursos del sistema, procesador, memoria, dispositivos periféricos. Mejoras en la gestión de la entrada y salida. Los objetos generales del software de entrada y salida son fáciles de plantear. La idea básica es organizar el software con una serie de capas y que las inferiores oculten las peculiaridades del hardware para que las capas superiores no las vean. Estos objetos se pueden lograr de una forma lógica y eficientemente estructurada del software de entrada y salida en 4 capas. Primero, manejadores de interrupciones, capa inferior. Los controladores de dispositivos en software, software del sistema operativo independiente del software. Les voy a hablar acerca del tiempo compartido en los sistemas operativos. La definición más sencilla para este tema es compartir de manera concurrente un recurso computacional, ya sea un tiempo de ejecución o un uso de memoria, etc., entre varios usuarios conectados a la vez por un medio de la multiprogramación e interruptores de reloj por medio del sistema operativo, permitiendo acotar el tiempo de respuesta del computador y limitar el uso de la CPU por medio de algún proceso dado. Los principales recursos del sistema, el procesador, la memoria, dispositivos DES, son continuamente utilizados entre los usuarios, dando a cada usuario la ilusión de que tiene un sistema dedicado para sí mismo. Esto trae como consecuencia una sobrecarga en el sistema operativo, principalmente en la administración de memoria principal y secundaria. Por otra parte, tenemos los ordenadores personales. Un ordenador personal es un computador u ordenador de sobremesa diseñado en principios para ser usados por una sola persona a la vez y que es compatible con el PC de IBM. Aunque en el lenguaje corriente se puede referir también a equipos incompatibles. Un computador personal es generalmente de tamaño medio y es usado por un solo usuario, aunque hay sistemas operativos que permiten varios usuarios
simultáneamente, lo que es conocido como multiusuario. Una computadora suele estar equipado para cumplir tareas comunes de la informática, es decir, permitir navegar por Internet, escribir textos y analizar otros trabajos de oficina. Además, para escuchar música, ver videos, juegos, estudiar, etc. También tenemos el sistema de procesador paralelo y multiprocesador. Estas dos aplicaciones se ejecutan por una unidad de tiempo. Electrónica y computacional, estructura de kernel. Todos los CPUs en un sistema de SMP pueden ejecutar el código de kernel. Las explotaciones de estas características requieren arreglos fundamentales. Todos los CPUs deberán estar en condiciones para iniciar una operación de ES en cualquier dispositivo del sistema. Un CPU deberá ser capaz de comunicarse con otros CPUs del sistema. En los sistemas operativos paralelos tenemos: los sistemas operativos paralelos son aquellos que tienen la capacidad de realizar varias operaciones de manera simultánea. Su rendimiento es muy bueno y económico, tolerante a las fallas. La utilización de este procesador centra una gran cantidad de líneas físicas. También es la utilización de señales eléctricas no balanceadas respecto del terminal de tierra. No permite una distancia mayor, ya sea a unos 10 metros. Los sistemas operativos multiprocesadores funcionaban en modo maestro-esclavo, es decir, se designa un CPU como maestro y todos los demás operan como sus esclavos, y solo el CPU maestro puede ejecutar el código kernel. Cada proceso se ejecuta una copia del sistema operativo. Estas copias se comunican entre sí cuando es necesario. Es preciso controlar la ES para asegurar que todos los datos lleguen al procesador adecuado. Una CPU podría estar ociosa y las demás sobrecargadas. La diferencia entre el multiprocesador simétrico y asimétrico puede deberse al hardware o software. Los sistemas distribuidos son sistemas cuyos componentes, hardware y software, que están en los ordenadores conectados en red, se comunican y coordinan sus acciones mediante el paso de mensajes para el logro de un objetivo. Se establece la comunicación mediante un protocolo prefijado por un esquema de cliente-servidor. Las características de los sistemas distribuidos. Concurrencia. Esta característica de los sistemas distribuidos permite que los recursos disponibles en la red puedan ser utilizados simultáneamente por los usuarios y o agentes que interactúan en la red. Carencia de reloj global. Las coordinaciones para las transferencias de mensajes entre los diferentes componentes para la realización de una tarea no tienen un temporizador general, está más bien distribuida a los componentes. Fallos independientes de los componentes. Cada componente del sistema puede fallar independientemente, con lo cual los demás pueden continuar ejecutando sus acciones. Esto permite el logro de las tareas con mayor efectividad, pues el sistema en su conjunto continúa trabajando. Y finalmente tenemos el sistema de tiempo real. Básicamente los sistemas de tiempo real se definen como sistemas informáticos que tienen la capacidad de interactuar rápidamente con su entorno físico, en lo cual puede realizar funciones de supervisión o control para su mismo beneficio. Todos los sistemas de tiempo real, la facultad de ejecutar actividades o tareas en intervalos de tiempo bien definidos. Todas las tareas son ejecutadas inmediatamente en una forma concurrente. Esto es para sincronizar el funcionamiento del sistema con la simultaneidad de acciones que se presentan en el mundo físico. En los sistemas de tiempo real, los intervalos de tiempo en que se ejecutan las tareas se definen por un esquema de activación y por un plazo de ejecución. En lo que se respecta al esquema de activación, puede ser periódico, es decir, un intervalo regular, o también puede ser aperiódico, es decir, en respuesta a sucesos externos que ocurren de forma irregular. La mayoría de sistemas de tiempo real son utilizados cuando existen requerimientos de tiempo muy rígido en las operaciones o en los flujos de datos. Generalmente son requeridos como sistemas de control en una aplicación dedicada. La eficiencia de los sistemas de tiempo real no solo depende de la exactitud de los resultados
de cómputo, sino también del momento en que se los entrega. La predictibilidad es una característica principal de este tipo de sistemas. Cuando se diseña un sistema de tiempo real, se debe pasar por varias fases. Primero, se identifican todas las tareas que se tienen a realizar y también se identifican las restricciones temporales que se pretenden cumplir. Posteriormente, se codifican los programas que ejecutarán las tareas. Y finalmente, pasa a medir el tiempo de cómputo de cada tarea y realiza un análisis de planificabilidad. Generalidades de los sistemas de tiempo real. Requiere técnicas de análisis, diseño y pruebas que son desconocidos en otras áreas de aplicación. Está muy acoplado con el mundo externo. Opera bajo condiciones de rendimiento muy rigurosas. Está conducido por el hardware, software, por las características del sistema operativo, por los requisitos de la aplicación, así como por los aspectos de diseño. Esto ha sido todo y gracias por su atención.